Los médicos dijeron que el hijo del empresario tenía solo 5 días de vida, y aquel pronóstico sombrío parecía sellar su destino. Sin embargo, en medio del dolor y la desesperanza, apareció un niño desconocido, que cambiaría la historia en un instante inesperado. Santiago se acercó al parque donde Lucas estaba sentado, su pequeña figura iluminando un rayo de esperanza en un día gris. Con cuidado sostuvo la mano de Lucas, un gesto simple pero cargado de fuerza, como si pudiera transferirle vida con su toque. La silla de ruedas vacía a su lado parecía más un recordatorio de lo inevitable que un instrumento de ayuda. Diego, el padre, observaba con el corazón encogido, sin comprender qué fuerza misteriosa estaba presenciando. El silencio del parque fue roto por un susurro que se clavó en el alma de Diego. Santiago, con ojos llenos de determinación, pronunció aquellas palabras que desafiaban toda lógica médica. No dejaré que mueras. Fue un instante que detuvo el tiempo. La desesperanza que había acompañado cada respiración de Diego y Lucas se enfrentaba ahora a una chispa de esperanza que parecía imposible. Cada mirada de los presentes estaba llena de incredulidad, pero algo en la seguridad de aquel niño transmitía una fe que ni los doctores más experimentados podrían explicar. Lucas, con pasos temblorosos, comenzó a levantarse de la silla, como si cada movimiento fuera un acto de rebeldía contra su destino marcado. Sus piernas temblaban no solo por el esfuerzo físico, sino por el peso emocional que cargaba desde aquel diagnóstico devastador. Cada paso era una lucha silenciosa contra meses de miedo, lágrimas y noches interminables. Diego no podía contener las lágrimas al ver a su hijo de pie, enfrentando la vida con la fuerza que parecía emanar del corazón de aquel extraño. Por primera vez, la angustia fue reemplazada por un atisbo de alegría contenida, un destello que los médicos no habían anticipado. Finalmente, los dos niños se encontraron en el centro del parque, tomados de la mano, mirándose con una mezcla de asombro y complicidad. Sus sonrisas eran pequeñas victorias sobre la adversidad, un recordatorio de que la esperanza puede surgir en los lugares más insospechados. Diego, con el corazón latiendo a 1000 por hora, entendió que lo que estaba presenciando desafiaría toda explicación racional. La silla de ruedas permanecía allí, silenciosa, testigo de un milagro improbable. Y mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las hojas, parecía que aquel día gris había dejado paso a un futuro que nadie se atrevía a soñar, un futuro en el que la vida y la esperanza se entrelazaban con fuerza inesperada. El hospital parecía un templo sumido en un solemne silencio, roto únicamente por el monótono y persistente tic-tac de un reloj en la pared. Cada segundo parecía marcar una carga más pesada sobre los hombros de Diego, un hombre acostumbrado al poder y el control. Sin embargo, por primera vez sentía que ambos lo abandonaban. Los doctores se turnaban para explicarle el delicado estado de salud de Lucas. Una enfermedad rara, cruel, sin muchos precedentes ni soluciones. Pero lo más desgarrador fue la sentencia final. 5 días de vida. ¿Cómo asumir que toda la riqueza acumulada durante años no era suficiente para salvar lo que más amaba? Aquellas palabras fueron como un eco en su mente. 5 días. En la habitación fría y ligeramente iluminada, Lucas, tan pequeño y frágil, parecía desvanecerse entre las sábanas blancas de la cama. Sus ojitos, grandes y llenos de miedo, buscaban en los de Diego algo que éste no podía darle: respuestas. Diego, que siempre había tenido todas las herramientas a su disposición para proteger a su hijo, ahora era un hombre desnudo ante la desesperación. Se inclinó con esfuerzo junto a la cama, tomó su mano con suavidad y murmuró: Hijo, lucharemos hasta el último segundo. No importa lo que digan. Pero en el fondo, ambos entendían que cada palabra era también una súplica contra el tiempo. El diagnóstico había convertido su mundo en un laberinto sin salida. Diego solía creer que el dinero podía comprárselo todo, una creencia férrea que lo había llevado al éxito. Pero ahora, frente a esta oscura realidad, sus billetes no le servían de salvación. La vida de Lucas dependía de algo mucho más escaso y valioso: un milagro. Qué extraño resulta enfrentarse a la vulnerabilidad y reconocer que, sin importar cuánto se posea, todos somos iguales cuando el destino decide ponerse en nuestra contra. En un esfuerzo por no rendirse, Diego comenzó a investigar soluciones alternativas, médicos en el extranjero, tratamientos experimentales. Pero las respuestas eran invariables, no había cura. Cada visita, cada llamada, cada correo electrónico era un recordatorio de la fragilidad y la soledad que encierran estas batallas silenciosas.
Sin embargo, en un rincón de su corazón, esa pequeña llama llamada esperanza, una palabra tan gastada y a la vez tan poderosa, se negaba a extinguirse del todo. ¿Y si existía algo más allá de lo médico? ¿Y si el milagro, su milagro, se encontraba fuera del alcance de la lógica humana? A medida que los días se acortaban, Diego comenzó a valorar los pequeños momentos con Lucas, incluso los más simples, como el sonido de su risa, o la forma en que aún lograba sonreírle débilmente a pesar del dolor. En medio del sufrimiento, Diego entendió una dolorosa y valiosa lección. No es el tiempo lo que define una vida, sino cómo vivimos los instantes que tenemos. Y aunque el reloj seguía corriendo, todavía quedaba un hilo, aunque fuera fino, al que aferrarse, porque nada podría detener el profundo amor de un padre dispuesto a desafiar la imposibilidad misma. De regreso a la mansión, el lugar que alguna vez pareció un símbolo de éxito y abundancia, se sentía ahora como una prisión de lujo. Los techos altos y decorados con frescos, los pasillos interminables y los dorados reflejos de los objetos perdían todo su brillo frente al silencio asfixiante que lo envolvía todo. Diego caminaba por la sala principal, observando cómo incluso los juguetes de Lucas, regalos carísimos de tiendas exclusivas, yacían por todos lados sin sentido ni propósito. La casa había perdido su alma. La vida, de pronto, se medía en términos de vacíos que ni las riquezas podían llenar. Lucas, consumido por la debilidad, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación mirando por la ventana. Desde allí se tenía una vista privilegiada al parque del vecindario, un lugar lleno de niños riendo, corriendo y persiguiendo cometas. Aquel contraste era cruel, y Lucas, con voz apenas audible, rompía el silencio de tanto en tanto con preguntas que desgarraban el corazón de Diego. Una tarde, mientras un rayo de sol iluminaba su rostro cansado, murmuró: «Papá, yo alguna vez podré correr otra vez». Diego lo abrazó con fuerza, buscando las palabras, pero éstas no llegaban. Se limitó a apretar los labios y mirar por la ventana, preguntándose por qué la vida podía ser tan injusta con un niño tan puro. En aquellos días de sombras, Diego intentó reanimar el ambiente en casa. Ordenó que el personal trajera más flores, encendiera música, preparara platillos especiales. Sin embargo, nada realmente cambiaba. El problema no era la decoración ni el silencio. Era esa ausencia de vida, ese peso de la incertidumbre que pendía sobre ellos. Más de una vez se sentó en la biblioteca, entre libros antiguos, buscando distraerse, pero siempre terminaba con su mirada fija en el retrato de Lucas, aquel de los días en que reía sin preocupaciones. La mansión era ahora un testigo implacable de la tragedia. Por las noches, cuando Lucas dormía, Diego salía al balcón y observaba las luces del parque desde la distancia. Imaginaba a los niños jugando, a las familias paseando, mientras él, un hombre con más riquezas de las que muchos podrían soñar, sabía que no podía ofrecerle algo tan simple a su hijo. Aquel vacío no era solo físico, era emocional o espiritual, y aunque el deseo de luchar permanecía, la tristeza intentaba ganarle terreno. Sin embargo, en el fondo, Diego era un padre que no se rendía fácilmente. Algo le decía que aún habría un giro inesperado. De alguna forma, sin saber exactamente cómo ni por qué, comenzó a considerar lo que jamás había pensado antes: salir de la mansión. La idea flotaba débil pero constante en su mente. Quizás, solo quizás, había algo allá afuera que pudiera ser el comienzo de un cambio para ambos. Y así, sin pronunciar palabra, empezó a gestarse en Diego una resolución que lo conduciría a dar el primer paso hacia lo inesperado. Con una mezcla de nervios y determinación, Diego tomó una decisión que nunca antes habría considerado: salir de la mansión y llevar a Lucas al parque. Aunque su médico personal y los cuidadores le insistieron en que sería demasiado arriesgado para el pequeño, el padre sabía que su hijo necesitaba aire fresco, sol y, quizás lo más importante, una pequeña chispa de alegría. Esa tarde Lucas llegó al parque en su silla de ruedas, envuelto en una manta ligera, mientras sus ojos intentaban absorber toda la vitalidad a su alrededor. Niños corriendo, padres riendo, perros ladrando. Era un mundo del que se había sentido excluido durante mucho tiempo. Mientras Diego empujaba la silla, Lucas observó con fascinación un rincón específico. Allí, un grupo de niños jugaba con una cometa hecha de papel periódico. Entre ellos destacaba Santiago, un niño delgado y con ropa un poco gastada, pero con una energía tan vibrante que parecía iluminar todo a su alrededor. Santiago corría descalzo mientras la cometa volaba torpemente contra el viento, y su risa contagiosa maravilló a Lucas.
Por un momento, algo parecido a la esperanza se reflejó en sus ojos, aunque no dijo nada. Simplemente observó, inmóvil, como si estuviera grabando cada detalle de aquel instante. De repente, Santiago notó a Lucas mirándolo desde la distancia. Sin pensarlo dos veces, dejó la cometa atada a una rama y se acercó a él con pasos rápidos y seguros. Con una sonrisa amplia y sin rastro de prejuicio o lástima, le dijo: «Hola, ¿quieres jugar conmigo?». Lucas, sorprendido, desvió la mirada al principio, como si aquel gesto fuera algo completamente fuera de su imaginación. Pero en la insistente calidez de los ojos de Santiago había algo diferente, algo que lo invitaba a salir de su caparazón. Diego contempló la escena con cautela, temiendo que Lucas pudiera lastimarse, pero también con una curiosidad que hacía tiempo no experimentaba. Santiago no dejó que el silencio de Lucas lo desanimara. Se inclinó ligeramente hacia él y prosiguió con entusiasmo: «Mira, mi cometa no vuela muy bien, pero entre los dos seguro podemos hacerlo mejor. Ven, te enseño». Lucas lo miró, esta vez sosteniendo su mirada unos segundos más. Por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de emoción. No contestó con palabras, pero esa leve sonrisa que curvó sus labios fue suficiente para que Santiago tomara la iniciativa y comenzara a mostrarle su peculiar cometa, como si le estuviera entregando un tesoro. Aquel primer encuentro en el parque fue, por encima de todo, inesperado. Lucas y Santiago eran como dos mundos opuestos que jamás habrían coincidido bajo circunstancias normales, pero en esa breve interacción se plantó una semilla invisible. Frente a ellos, la cometa seguía moviéndose al viento, un recordatorio silencioso de que las cosas más simples pueden ser también las más poderosas. Y mientras Diego observaba a Santiago interactuar con su hijo, no podía evitar preguntarse: ¿sería este niño extraño el milagro que tanto habían esperado? Desde aquel encuentro inicial, Santiago demostró ser un espíritu indomable. Aunque Lucas estaba limitado físicamente por su fragilidad, eso no detuvo a Santiago, quien inmediatamente comenzó a inventar formas de incluirlo en los juegos del parque. A su manera, el niño callejero entendía que una silla de ruedas no debía ser un obstáculo para la diversión. Día tras día empujaba a Lucas por los senderos, describiendo carreras imaginarias en su mente y creando historias donde ellos dos eran los héroes. Diego observaba desde una distancia prudente, sorprendido por la naturalidad con la que Santiago rompía las barreras que otros veían como insalvables. «No importa si no puedes correr ahora», le dijo Santiago un día mientras hacía girar su cometa alrededor de ellos. «Yo seré tus piernas». Lucas, sorprendido por aquellas palabras llenas de ternura y determinación, bajó la mirada al principio, pero luego respondió tímidamente: «Está bien, yo quiero intentarlo contigo». Era curioso cómo una sola afirmación podía transformar el ánimo de un niño frágil en alguien dispuesto a dar un pequeño salto de fe. Y en aquel momento, en medio de las risas sinceras que solo los niños saben compartir, una amistad empezó a tejerse con hilos invisibles, pero irrompibles. Cada risa de Lucas comenzó a sonar más fuerte con el tiempo. Aunque seguía siendo un niño frágil, Santiago parecía saber exactamente cómo elevar su ánimo, cómo sacarlo de su tristeza y hacerlo presente en pequeños momentos de alegría. Diego no podía evitar sentirse impresionado. Sin formación médica, sin terapias, ese niño humilde estaba logrando lo que él, con toda su fortuna, no había podido alcanzar. Lucas despertaba cada mañana con un entusiasmo renovado, preguntando cuándo volverían al parque para ver a su nuevo amigo. Ahora, los días que antes parecían oscuros y deprimentes comenzaban a llenarse de breves destellos de esperanza. Algo fascinante también sucedía entre Diego y Santiago. Aunque al principio lo había visto como solo un niño más, poco a poco fue entendiendo que su hijo había encontrado un compañero con una sabiduría emocional mucho más avanzada que su edad. Santiago irradiaba algo único, una simplicidad que desarmaba incluso al hombre más complejo, y un corazón tan generoso que abría puertas donde antes solo había paredes. Lucas, que antes apenas lograba mantenerse despierto durante el día, ahora parecía experimentar pequeños milagros a través de su conexión con Santiago. Y aunque los encuentros entre ambos niños seguían siendo simples juegos y risas en el parque, Diego comenzó a preguntarse qué más era posible. Era como si cada día con Santiago estuviera construyendo una nueva base para Lucas, dándole no solo una razón para resistir, sino un deseo ferviente de mejorar. La amistad entre los niños no solo cambiaba a Lucas, también comenzaba a transformar a Diego. Quizás, pensaba él, había algo más grande en marcha, algo que sus ojos aún no entendían del todo.
La energía contagiosa de Santiago transformaba cada encuentro en el parque en una experiencia mágica. Lucas, que antes casi no podía mantener la cabeza erguida por mucho tiempo, comenzó a mostrar pequeñas mejorías que ningún médico habría anticipado. Al principio era apenas una risa más fuerte, unos segundos de resistencia en la silla de ruedas o una chispa de energía que se veía en sus ojos. Pero día tras día, estas mejoras se acumulaban, y lo que antes parecía imposible ahora se tornaba en el inicio de algo esperanzador. La conexión entre los dos niños no solo alimentaba a Lucas físicamente, lo nutría emocionalmente, devolviéndole las ganas de luchar. Lucas, cada vez que sonríes un poco más, estás ganando fuerzas, le dijo Santiago sujetando con destreza el hilo de su cometa. Lucas levantó la mirada hacia él con una sonrisa que esta vez no parecía forzada. Si tú crees que puedo, tal vez yo también pueda, respondió con una voz que por primera vez llevaba un tono de determinación. Esa respuesta fue suficiente para que Santiago trazara un nuevo plan. Cada juego, cada broma, cada actividad tendría como objetivo no solo entretener a Lucas, sino empujar un poco más sus propios límites. Mientras tanto, Diego sentía una mezcla de asombro y gratitud. Desde un banco cercano, observaba cómo cada pequeño logro de su hijo parecía desprenderse de algo tan simple como una amistad genuina. No era la tecnología avanzada ni los tratamientos costosos lo que estaba marcando la diferencia, sino la energía pura de un niño que no entendía de imposibilidades. El espíritu incansable de Santiago hacía que incluso las caídas de Lucas dejaran de ser motivo de llanto para convertirse en un desafío. Dentro de Lucas algo había despertado. Un deseo de participar en la vida, de no solo ser un espectador atrapado en su cuerpo frágil. Una tarde, mientras Santiago lo empujaba por una colina suave del parque, Lucas levantó los brazos como si fueran alas, dejando escapar una risa que resonó como un eco por los árboles cercanos. Diego, de pie junto a otros padres y algunos médicos que habían acudido para evaluar al niño, sintió como las lágrimas le llenaban los ojos. Su hijo no solo estaba vivo, sino que estaba experimentando lo que hacía mucho tiempo no podía: felicidad. Con cada día que pasaba, el arco narrativo de Lucas se alejaba de ser el de un niño débil y condenado a ser una historia de esperanza y superación. Esa chispa que había visto al comienzo ahora ardía como una llama constante. Mientras Santiago y Lucas construían castillos en la arena o jugaban a imaginar que eran piratas, Diego no podía evitar preguntarse: ¿cuánto más podría lograr su hijo si este vínculo seguía creciendo? Parecía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El día amaneció con un aire especial, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Santiago, con su espíritu siempre entusiasta, llegó al parque con una idea clara en mente. Ese sería el día en que Lucas se pondría de pie. Con su cometa atada a una rama cercana y sus ojos llenos de determinación, se inclinó hacia su amigo y le dijo con firmeza: «Hoy es tu día. Levántate. Yo te sostengo. Vamos a caminar juntos». Lucas, sorprendido, lo miró fijamente mientras sus manos se aferraban a los reposabrazos de su silla. Sentía el peso de las expectativas y el miedo al fracaso cargando sobre sus pequeños hombros. Desde la distancia, Diego escuchó aquellas palabras y su corazón se detuvo por un instante. Caminó hacia ellos con pasos apresurados, el pánico claro en su voz. «¡No! ¡Él no puede!» «No lo hagas, Santiago». Para Diego, aquello era un riesgo innecesario. Temía que un simple intento pudiera terminar en una caída devastadora, tanto física como emocional. Pero Santiago no reculó. Miró al padre con una seriedad poco común en un niño de su edad y suavemente respondió: «Él puede. Solo necesita que alguien crea en él». Y con esa frase tomó la mano de Lucas, como si fuera algo tan natural como respirar. Lucas dudó. Las piernas le temblaban, pero las palabras de Santiago resonaban en su mente. Lentamente, con un esfuerzo monumental, colocó sus pies en el suelo. Todo el parque pareció detenerse. Las miradas de otros padres, niños y hasta los médicos que casualmente estaban cerca se concentraron en ese instante. Con un temblor casi imperceptible, Lucas dio el primer paso, luego otro y otro más. Cada movimiento se acompañaba de jadeos, suspiros y lágrimas contenidas de quienes lo observaban. Diego, atrapado entre el miedo y el asombro, no podía apartar la mirada de su hijo, testigo de lo que solo podía describirse como un milagro palpable. En el cuarto paso, Lucas perdió ligeramente el equilibrio, pero Santiago estaba allí, protegiéndolo con firmeza. «Lo estás haciendo»,
gritó el pequeño apoyo incondicional mientras aplaudía. «Eres increíble». A pesar del sudor en la frente y las piernas doloridas, Lucas finalmente se detuvo y, en un acto que dejó a todos sin palabras, lanzó un pequeño grito de alegría, mezcla de alivio y triunfo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero esta vez no eran por tristeza ni miedo, sino por la profunda emoción de haber logrado lo que muchos, incluso él mismo, habían creído imposible. La escena quedó grabada en todos los presentes como un momento que desafiaba la lógica, un recordatorio de que la esperanza y la valentía humana son fuerzas capaces de mover montañas. Diego apenas podía contener las lágrimas mientras se veía a sí mismo reflexionando sobre la lección más importante de su vida. No era su riqueza lo que estaba curando a Lucas, sino algo mucho más simple y profundamente humano. Pero este no era el final. Él sabía que aquel pequeño milagro no era un cierre, sino un inicio para algo aún más grande, algo que estaba por venir. Tras aquel día inolvidable en el parque, la vida de Lucas tomó un giro profundo. Sus primeros pasos, guiados por el apoyo inquebrantable de Santiago, marcaron el inicio de un nuevo capítulo lleno de pequeños logros que parecían imposibles hasta hacía poco. Ahora Lucas caminaba cada vez con mayor confianza, siempre con Santiago a su lado. Los dos amigos compartían risas, inventaban juegos y creaban nuevas maneras de explorar el mundo juntos. Donde antes había miedo, ahora brotaba una visibilidad esperanzadora. Y en cada encuentro ambos niños se fortalecían mutuamente, como si fueran dos mitades inseparables de un mismo milagro. Santiago no solo era un amigo, se había convertido en el motor que impulsaba a Lucas a soñar más grande. «Nunca subestimes lo que puedes hacer si crees en ti», le decía con entusiasmo mientras corrían por el parque. Lucas, con un brillo en los ojos cada vez más fuerte, le respondía: «Contigo a mi lado creo que puedo lograrlo todo». Aquella confianza que Santiago inculcaba en Lucas comenzaba a extenderse como una cadena de transformación, tocando también la vida de Diego, quien observaba todo con el corazón lleno de gratitud y asombro. La conexión entre los dos niños era tan poderosa que incluso los médicos, que inicialmente habían dado un diagnóstico oscuro para Lucas, comenzaron a replantearse las posibilidades. La sorprendente recuperación del pequeño no solo era un desafío a las limitaciones físicas, sino un testamento del impacto que el amor, la amistad y el milagro de la superación podían tener en alguien. Cada consulta médica se convertía en un desfile de incredulidad y admiración. Los doctores simplemente no podían explicar lo que estaban presenciando. «Nunca vi algo similar», le comentó uno de los especialistas a Diego, quien simplemente respondía con una sonrisa, humilde. Lo más impresionante era cómo esta conexión transformadora no se limitaba únicamente a Lucas. Incluso otros niños del parque comenzaban a acercarse atraídos por la energía magnética de Santiago y Lucas, generando un ambiente en el que las risas y la camaradería reinaban. Diego, quien alguna vez miró este lugar con escepticismo, ahora descubría en el parque un refugio donde los recuerdos más felices de su vida se estaban construyendo. Sin darse cuenta, cada paseo se convertía en una lección de vida, un recordatorio de que la humanidad más pura se encontraba en las acciones más pequeñas. Los días continuaron llenos de sorpresas, pero algo comenzó a preocupar a Lucas. Después de tantas tardes compartiendo historias y sueños, un día Santiago no apareció en el parque. Aunque Diego intentó distraer a su hijo con otras actividades, Lucas no desistía. «Papá, necesito verlo. Quiero saber dónde está», dijo con una mezcla de tristeza y determinación. Algo en aquellas palabras dejó claro que encontrar a Santiago no era una simple petición. Era esencial para Lucas, como el aire o los primeros rayos de sol en la mañana. Los días sin Santiago eran como cielos grises para Lucas. Aunque su cuerpo seguía mostrando mejorías, su ánimo comenzaba a decaer. No hubo cometa, juego o paseo en el parque que lograra devolverle la chispa que la ausencia de su amigo había apagado. Finalmente, Diego, al ver la preocupación genuina de su hijo, decidió descubrir dónde estaba Santiago. Lo que encontró marcó un antes y un después en su percepción de la vida. Santiago vivía en un pequeño orfanato modesto, escondido entre calles estrechas, junto a otros niños que compartían la misma realidad. Ausencia de familia, Diego no pudo contener la conmoción al entrar al orfanato. El lugar era limpio pero austero. Las paredes estaban desgastadas, y los pocos juguetes que tenían los niños parecían antiguos, gastados por el uso y el tiempo.
Sin embargo, lo que más impactó a Diego fueron las sonrisas contenidas y tímidas de los niños, quienes parecían felices con lo poco que tenían. Y allí, en medio de aquel ambiente de carencias, pero también de calidez, encontró a Santiago. Lejos de mostrarse apagado, estaba rodeado de niños, contando historias y cuidando de ellos como si fueran su familia. Parecía estar hecho de otra materia: valentía, alegría y una bondad que no se extinguiría aunque la vida lo desafiara a cada paso. ¿Santiago? Lo llamó Diego con una mezcla de alivio y curiosidad. Cuando Santiago lo vio, sus ojos se iluminaron como si el sol hubiera salido de repente. «Señor Diego, ¿cómo está Lucas?» «Lo extraño muchísimo», respondió el niño sin perder la sonrisa. Diego, conmovido por la sinceridad de Santiago, le explicó cuánto lo extrañaba a su hijo y cómo él había cambiado sus vidas. En ese momento, Diego entendió que Santiago no solo había llegado para ayudar a Lucas, sino también para abrirle los ojos a una realidad que él jamás había considerado. Diego pasó el resto del día con Santiago en el orfanato, aprendiendo de su historia. Supo que Santiago había perdido a sus padres a muy temprana edad y que, a pesar de las dificultades, siempre había mantenido un espíritu optimista. Era el líder natural del orfanato, el encargado de animar a los demás niños y de cuidar a los más pequeños. Cuando uno de los niños lloraba en la noche, él era quien lo consolaba. Cuando otro enfermaba, era Santiago quien hacía de enfermero, sin esperar nada a cambio. Diego no pudo evitar sentirse abrumado. Este niño, que no tenía nada, era quien más había entregado a su hijo. Mientras recorría las instalaciones, Diego vio más allá del mobiliario desgastado y las carencias evidentes. Lo que realmente lo conmovió fueron los ojos de cada niño, llenos de sueños y esperanza. Era como si cada uno de ellos estuviera esperando un milagro, uno que él, con toda su riqueza, nunca había imaginado poder ofrecer. Diego no podía apartar de su mente la increíble lección que estaba aprendiendo. A veces las personas con menos son las que más inspiran con su generosidad. Esa noche, mientras regresaba a casa con Lucas, Diego ya sabía que su vida estaba a punto de dar un nuevo giro. Santiago le había mostrado algo que iba más allá de la amistad, el poder de la bondad pura, esa que transforma vidas sin importar la edad, el origen o las circunstancias. Pero más que decisiones, lo que Diego sentía era una certeza inexplicable de que lo mejor estaba por venir. Lucas, desde el asiento trasero, preguntó con ojos esperanzados: «Papá, ¿podemos ayudar a Santiago?». La respuesta estaba clara en su corazón. La decisión de Diego fue tan firme como inmediata. Santiago no solo volvería a formar parte de sus vidas, sino que también se convertiría oficialmente en parte de su familia. Los trámites legales comenzaron casi de inmediato, pero Diego entendió que su responsabilidad no terminaba allí. Una sola adopción no iba a resolver la realidad de tantos niños en el orfanato. Por eso, junto con Lucas, quien le infundía una energía renovada, comenzaron a trazar un plan para transformar el lugar donde Santiago había vivido. No solo querían devolver lo que Santiago les había dado, sino ofrecer una oportunidad real de esperanza a aquellos pequeños corazones llenos de sueños. La noticia de la adopción de Santiago llenó la mansión de un aire diferente. Cuando finalmente llegó el día en que Santiago cruzó el umbral de su nuevo hogar, lo hizo con una mezcla de timidez y emoción. Inmediatamente fue recibido por Lucas, quien lo abrazó como un verdadero hermano. «Ahora somos una familia», le dijo Lucas, con una sonrisa que reflejaba gratitud y amor genuino. «Nunca imaginé tener un lugar así», respondió Santiago con los ojos brillando. «Y ahora tengo una familia de verdad». Ese momento quedó grabado en la memoria de Diego como uno de los más significativos de su vida. Su mansión, antes fría y vacía, ahora vibraba con risas y vida. Pero Diego no se detuvo ahí. Con un compromiso más profundo que nunca, decidió invertir en el orfanato. Remodeló las habitaciones, llenó los estantes con libros y materiales educativos y convirtió los espacios vacíos y lúgubres en áreas coloridas y llenas de vida. Además, organizó eventos comunitarios para fomentar la adopción de más niños y compartió la historia de Santiago y Lucas, inspirando a otras familias a considerar esta posibilidad. Lo que comenzó como una tragedia personal evolucionaba en un movimiento que tocaba vidas más allá de las suyas. Mientras trabajaban en el proyecto, Santiago y Lucas se volvieron no solo hermanos, sino también un equipo inseparable. Juntos exploraban los rincones del orfanato, ayudando a los niños a adaptarse a los cambios. Lucas, que antes apenas podía salir de su silla de ruedas, ahora corría por los pasillos con Santiago siguiéndolo de cerca.
El vínculo entre ellos se fortalecía con cada risa, con cada travesura compartida. Los niños del orfanato, impresionados por su energía y unión, por momentos olvidaban sus propias penas y se sumaban al entusiasmo. Era como si el lugar hubiera sido inundado de una nueva luz. El orfanato comenzó a llenarse de historias felices. Niños que encontraban familias, oportunidades que florecían donde antes había abandono, y una comunidad que finalmente reconocía la importancia de cuidar a sus integrantes más vulnerables. Todo esto quedó en el corazón de Diego como un nuevo propósito de vida. El hombre que alguna vez había confiado solo en su riqueza, ahora descubría que el verdadero poder estaba en dar significado a esa fortuna. ¿Ves, Lucas?, le dijo una tarde mientras observaban a los niños jugando en el nuevo patio del orfanato. Tu milagro no fue solo encontrarte con Santiago. A través de él hemos encontrado el verdadero propósito de esta familia. Lucas, sujetando la mano de Santiago, respondió con voz alegre. Sí, papá, ahora somos un milagro para otros. Con el pasar de los meses, el orfanato se transformó completamente. Lo que antes era un lugar sombrío y olvidado, ahora era un centro lleno de vida, alegría y posibilidades. Las paredes, antes descoloridas, estaban cubiertas de murales pintados por los mismos niños, expresando sus sueños y su recién descubierta felicidad. El patio resonaba constantemente con risas y juegos, mientras las aulas, enriquecidas con materiales nuevos, se convertían en espacios donde los pequeños podían aprender y descubrir su potencial. La historia de Lucas y Santiago había dejado un impacto tan profundo que inspiró a la ciudad entera, generando una ola de solidaridad y nuevas adopciones. Diego, que antes veía el orfanato como un pequeño proyecto altruista, ahora lo entendía como el eje central de su nuevo propósito. Se convirtió en un defensor activo de los derechos de los niños, compartiendo su experiencia en foros, eventos comunitarios y hasta en medios de comunicación. Su objetivo era claro: nadie debía pasar por la experiencia de sentir que estaba solo en el mundo. Un milagro nunca viene solo, decía con frecuencia en sus discursos. Y cuando tocamos una vida, transformamos muchas más de las que imaginamos. Santiago y Lucas solían acompañarlo, convertidos en símbolos vivos de lo que la amistad y la esperanza pueden lograr. Para Lucas, la vida había cambiado completamente. Desde aquel diagnóstico desgarrador hasta el día en que pudo correr libremente en el parque junto a Santiago, su mundo había dado un vuelco que ni los médicos podían explicar. Ahora no solo vivía, sino que vivía intensamente. Sus días estaban llenos de juegos, aprendizajes y sobre todo la certeza de que él mismo era la prueba de que los milagros existen. Cada vez que alzaba la mirada y veía una cometa en el cielo, sonreía, recordando cómo todo había empezado con un simple ¿quieres jugar conmigo? Santiago, por su parte, encontró en su nueva familia más de lo que alguna vez soñó. No solo había ganado un hogar con comodidades y afecto, sino también una plataforma para amplificar su bondad hacia otros. Nunca olviden que pueden hacer grandes cosas, sin importar de dónde vienen, les decía mientras guiaba a los pequeños en nuevos juegos e historias. Era notable como aquel niño que no tenía nada, ahora era parte de un movimiento de cambio que influía en tantas vidas. La culminación de esta transformación se vivió un día especial, cuando Diego organizó una gran celebración en el renovado orfanato. Santiago y Lucas corrían juntos por el patio mientras los niños jugaban bajo un cielo despejado y lleno de cometas de colores. Uno de los hilos de las cometas se enredó en las ramas de un árbol y mientras los dos intentaban recuperarlo, Lucas levantó la mirada y dijo: ¿Sabes, Santiago? Si no te hubiera conocido, nunca habría aprendido a caminar. Santiago, con su inmensa humildad, respondió: y yo nunca habría conocido lo que es tener un hermano. Ambos rieron, mientras la brisa seguía levantando cometas muy alto, como símbolo de los sueños que ahora podían alcanzar. Un niño enseñó a otro a caminar, y juntos demostraron que la bondad puede transformar vidas y abrir caminos que nadie imaginó posibles.